En este ejercicio vamos a explicar cómo crear una base de datos en Access. Para el ejercicio me he planteado crear una base de datos para el control de vacunas de unas mascotas. He identificado dos tablas. Una tabla que la voy a llamar tabla mascota y una tabla que le voy a llamar vacunas. Cada tabla tiene sus campos con sus respectivos tipos de datos y van a ir relacionadas teniendo en cuenta que una mascota puede tener varias vacunas. De la tabla mascota he identificado o he creado con el campo ID mascota, va a ser el campo clave, es autonumérico, el nombre de la mascota, la fecha de nacimiento y esta fecha actual solo lo tengo para calcular la edad. Nombre del propietario y el número de teléfono. Y para la tabla vacuna, el ID vacuna que va a ser el campo clave, autonumérico, la vacuna y la fecha en que se le aplica la vacuna y este ID mascota que ya habíamos dicho que es para relacionarlo con el campo ID mascota de la tabla mascota. Entonces vamos a crear la base de datos. Vamos a decirle crear. Vamos a decirle aquí base de datos en blanco y le vamos a dar de nombre control vacunas. Le decimos crear, se está guardando en mi documento. Bueno, en mi caso había creado ya un archivo con ese nombre. Me dice que si deseo reemplazarlo, le voy a decir que sí. Quizás a ustedes no le aparezca. Axis por defecto crea una tabla, yo la voy a cerrar para iniciar desde cero. Entonces vamos a ir a la ficha crear para crear nuestra tabla. Creamos la base de datos, pero no tenemos ningún objeto de base de datos. El primer objeto que se crea es la tabla. Ya las tenemos acá la estructura. Simplemente venimos acá y le decimos en la ficha crear diseño de la tabla. Y empezamos a escribir de aquí para acá los nombres de los campos. Entonces, por ejemplo, el primer campo que es el campo ID mascota y que tiene de tipo de dato autonumérico y que va a ser nuestro campo clave. El siguiente campo que es nombre de la mascota. Colocamos el campo fecha de nacimiento como tipo de dato fecha. Colocamos el campo fecha actual también como tipo de dato fecha hora. Este campo lleva algo en especial porque necesitamos que nos muestre de forma predeterminada la fecha actual. Entonces donde dice acá en las propiedades, donde dice valor predeterminado, vamos a escribir una función de access que nos coloque la fecha actual. Permítame que está en mayúscula. Esta función permite que de forma predeterminada aparezca la fecha actual. Voy a guardar la tabla mascota. El siguiente campo es el campo edad. Voy a hacer un cálculo entre estas dos fechas para que de forma predeterminada también me coloque la edad de la mascota. En Access, cuando se trabajan con campos calculados, primero se hace el cálculo y luego se coloca el nombre del campo. Entonces vamos a ir aquí al tipo de dato calculado y hacemos la función, la fórmula, que sería igual a la fecha actual menos la fecha de nacimiento dividido en 365 días y le damos a aceptar. Entonces aquí si colocamos el nombre, guardamos la tabla y seguimos con los demás campos. Sería aquí el nombre del propietario, que sería tipo de dato texto corto, y el teléfono, que sería tipo de dato número, pero entonces en las propiedades del campo teléfono, para que me deje colocar números bastante extensos, le voy a cambiar aquí el tamaño del campo y le voy a colocar doble.
En formato, voy a dejarlo número general, pero sin decimales. Los números de teléfono no llevan decimales. Entonces aquí ya nos quedó lista nuestra tabla mascota. Guardamos la tabla nuevamente. Podríamos hacer una prueba en la tabla. Este campo edad, el tipo de dato va a ser también estándar y con lugares decimales vamos a dejarle 1. El campo edad. Guardamos los cambios. Vamos a probar la tabla como para probar estos campos. Por ejemplo, vamos a darle un nombre a una mascota, Ariel. La fecha de nacimiento, coloquemos una fecha, por ejemplo, de hace 2 años, coloquémosle 12/03 del 2020. ¿Sí? Por defecto ya que aparece la hora, la fecha actual predeterminada. Entonces, ya aquí me aparece que esa mascota tiene 3 años. Voy a ver si le coloco otro decimal porque se me eleva a 3. Aquí ya iría el nombre del propietario, aquí el número de teléfono. Entonces, coloquémosle aquí al campo edad otro decimal. Miremos a ver si sí me lo hace. Guardemos la tabla. Ahora sí. Ahí tenemos ya los datos de la mascota y funcionan los campos. Entonces, vamos a guardar y cerramos esta tabla y vamos a crear la otra tabla, que es la tabla vacunas. Entonces, la tabla, vamos aquí a la ficha crear, diseño de tabla. Vamos a pasar los campos de la tabla vacuna, primero que es el ID vacuna, y ese campo es autonumérico, y es nuestra clave principal. Luego viene el campo vacuna. Bueno, para el campo vacuna, yo he identificado algunas vacunas, y voy a hacer un asistente para búsqueda, pero voy a guardar primero la tabla, vacunas. Entonces aquí les decía que he identificado algunas vacunas que se le colocan ¿a los qué? En este caso a los perros. Podemos agregar más. Entonces, para no escribir, hacemos un campo que se llama asistente para búsqueda. Vamos a escribir los valores que deseamos. Y aquí vamos a colocar los nombres de las vacunas para seleccionarlos cuando estemos trabajando en la base de datos. Le damos siguiente, dejamos ese nombre como tal y le damos a aceptar. Entonces, ya aquí van a aparecer la lista, pero cuando estemos trabajando en la tabla se va a ver mejor. Seguimos con los campos, vamos por la vacuna, viene la fecha de la vacuna, y el tipo de datos es fecha hora, y el último campo es el ID mascota, que es el campo que va a ir relacionado y le colocamos tipo de dato número porque el campo de la tabla mascota, este autonumérico, es tipo de dato número también entero largo, como lo podemos ver. Ahí la abrí como para que notáramos el tipo de dato porque los campos que se van a relacionar deben tener el mismo tipo de dato. Entonces este campo autonumérico es entero largo, como podemos verlo en las propiedades, y este campo ID mascota, aunque lo definamos aquí como número, acá también es entero largo en el tipo de datos, observen las propiedades, entero largo. Entonces ya aquí tenemos lista nuestra tabla vacunas también, que nuestra tabla vacunas la guardamos y la cerramos. Ahora vamos a relacionarlas. Entonces sabemos que va relacionada con estos dos campos y es una relación debería salir una relación de 1 a varios. Entonces para relacionar las dos tablas vamos aquí a herramientas de base de datos, en la ficha herramienta de base de datos y le damos relaciones. En el icono relaciones y agregamos las dos tablas que tenemos, la primera tabla y la segunda tabla y cerramos esta ventana. Movemos esta hacia acá un poquito, voy a cambiar un poquito aquí el tamaño como para verla mejor. Eso.
Entonces vamos a relacionar estos dos campos. Lo que hacemos aquí es arrastrar este campo hacia este y por ende se crea una relación, como vemos, tipo de relación de uno a varios. ¿Sí? Vamos a decirle que exigir integridad referencial, pero estas no las voy a activar, ¿sí? Por ahora, porque dice que actualizar en cascada para que no queden datos de una tabla, por ejemplo, de esta tabla por ahí perdidos, pero no lo voy a hacer ahorita. Pero vamos a exigir integridad referencial para que vea el diagrama de uno a varios. Entonces recuerden que es entre id mascota e id mascota. Aquí está id mascota de la tabla mascota, id vacuna de la tabla vacuna. Y le decimos crear. ¿Sí? Ya aquí se crea la relación de uno a varios. ¿Sí? Guardamos cambios y cerramos esta ventanita. Y de esta forma hemos creado las dos tablas y hemos hecho la relación entre las dos tablas. ¿Sí? Guardamos. Si nosotros hacemos un formulario para la entrada de datos, teniendo en cuenta esta tabla, automáticamente se va a crear un subformulario con esta tabla. Hagamos el ejercicio como para, para probarlo. Entonces, incluso lo puedo hacer por el asistente para formulario y agregar esta tabla para que se quede el formulario y el subformulario. Bien, pero hagámoslo de esta forma. Hagamos clic aquí en formulario, teniendo seleccionada la tabla mascota, que es la principal, hago clic aquí en autoformulario y observen que se crea la tabla mascota, el formulario con los datos de las tablas mascota y acá abajito están los campos de la tabla vacuna. Si pasamos el formulario en modo vista formulario para agregar datos, teníamos anteriormente que para probar la tabla mascota habíamos colocado unos datos de una mascota. Entonces, si queremos probar, por ejemplo, que a esta mascota y que el propietario es Pedro, ¿sí? Y que el teléfono de Pedro es el 10, decimos que ya se le colocó esta vacuna y que se le colocó, digamos, en enero 2 y que se le colocó también esta vacuna y que se le colocó en el día de hoy. Como este campo es solo para relacionarlo, este campo lo podemos ocultar. Damos clic derecho, ocultar, campo. Y ya tenemos aquí nuestra base de datos que está funcionando. ¿Sí? Esta mascota puede tener varias vacunas. Si agregamos otro registro, nombre de la mascota, por ejemplo, Laika, ¿sí? Bueno, creo que se escribe así, Laika. La fecha de nacimiento, coloquemos una fecha de hace varios años, por ejemplo, 21, 05, digamos 2000. Eso es muchos años, colocémosle 2010. Y dice que tiene 12 años y el propietario es María. Y el teléfono de María es el 20. Y esa mascota se le colocó esa vacuna y que se le colocó, por ejemplo, el 15 de 05 del 2012. Y así todas las vacunas que sean necesarias, podemos definirle aquí fecha, que aquí se le colocó la otra, por ejemplo, del 14, del 03, del 2013. Y así todas las vacunas que queramos, pues se las podemos colocar. Entonces aquí vemos que tenemos un ejemplo claro de una base de datos relacional. ¿Sí? Eh, Aquí podemos guardar el formulario, control, vacunas. Ya tenemos un formulario y desde aquí podemos, ¿sí?, llevar el control de las vacunas de las mascotas. Entonces este es un ejemplo sencillo de cómo crear una base de datos relacional. Aquí ya podemos crear consultas a partir de las tablas por asistente para consultas, podría ser.
asistente para consultas sencillas. Utilizamos la tabla mascotas, por ejemplo, pasando todos los campos, y de la tabla vacuna pasamos solo, por ejemplo, la vacuna y la fecha. No necesitamos estos dos. Siguiente, siguiente, y aquí el nombre, por ejemplo, consulta, consulta general, por ejemplo. Finalizamos. Entonces aquí está la consulta con todos los registros, ¿sí? Podemos hacer un informe, crear, ya hicimos aquí formulario, hicimos consultas, hagamos un informe utilizando el asistente y ese informe lo vamos a hacer utilizando los datos de la consulta. De la consulta general pasamos todos los datos, siguiente, así va a aparecer el informe. Aquí si queremos darle algún nivel de agrupamiento, que podría ser aquí, pues no veo algo, podría ser porque podría ser por nombre de la mascota, pero esto no es que sea obligatorio hacerlo, pero no veo un campo adecuado para hacer un agrupamiento. Lo voy a dejar así. Siguiente, podemos ordenarlo por vacuna o por fecha. Siguiente, como son bastante datos, lo voy a dejar de forma horizontal. Siguiente, y aquí sería informe general. Sí, y finalizar. Y aquí tenemos el informe. Aquí hay unos campos que casi no se observan por lo que son muy grandes para el espacio. Hay que tener en cuenta que este campo fecha actual se puede ocultar o se puede eliminar porque era solo para el cálculo. Entonces aquí en el informe, por ejemplo, este campo fecha actual, que incluso es el que no está saliendo, lo eliminé. Lo pasé a diseño, ¿no? Y lo eliminé. Este campo fecha vacuna, nombre del propietario, lo voy a colocar un poquito más corto. El teléfono un poquito aquí. Y este campo fecha es el que no está saliendo bien. Vamos a darle otra vista a ver. El campo fecha todavía no está saliendo. Entonces me tocaría reducir algunos campos para que se observen y alargar más este. Entonces quitémosle espacio al campo nombre del propietario y el campo teléfono vamos a echar para acá. Y ampliemos un poquito más el campo fecha. Incluso el campo vacuna. Vamos a hacer algo mucho mejor. Aquí el campo nombre de la mascota. Vamos a reducirlo también. Y estos campos de aquí para acá, vamos a echarlo más para acá. Todos a la vez. Este campo fecha vendría con este. Y el campo vacuna, a ver si ahora sí se observa la vacuna, que tampoco se está observando. Démosle vista. Ahora sí tenemos aquí las fechas y las vacunas. Ya lo demás es retoque para que se vean bien los campos. Aquí le voy a colocar es un contorno suave a todos los campos y aquí tenemos las vacunas que se le han puesto a Ariel y las vacunas que se le han puesto a Laika. La fecha de la vacuna y el nombre de la vacuna. Esta fecha la puedo alinear a la izquierda, todos los campos los podría alinear a la izquierda, ¿sí? Para una mejor visualización. Y aquí lo tenemos. Bueno, ya lo demás es darle tiempo a la organización de que sea bonita la información en un informe. Entonces aquí ya tenemos el concepto de base de datos, creamos tablas, creamos consultas, creamos formularios, creamos informes y podemos crear, por ejemplo, un formulario en blanco para organizar esta información en botones o consultar esta información en botones, por ejemplo así. Creamos un formulario en blanco y en modo diseño, este formulario lo voy a guardar con el nombre control. Control. Y aquí, por ejemplo, podríamos colocar una etiqueta, un título aquí que control mascotas. Una etiqueta aquí en la parte superior.
y utilizar botones para llamar estos objetos. Entonces, por ejemplo, aquí en la ficha diseño formulario, grupo controles, este botoncito va a llamar el formulario. Entonces, operaciones con formulario, abrir el formulario, ¿cuál quiero que abra? Este formulario. Y este formulario precisamente se llama así, control vacunas. O podemos llamarlo, por ejemplo, agregar o modificar. Digámosle mascota, ¿no? O vacunas. Dejémoslo finalizar, dejémoslo así. Este es el formulario para agregar o modificar ya sea la mascota o las vacunas. Entonces vamos a crear otro formulario para abrir el informe. Otro botón para abrir el informe. Entonces aquí sería operaciones como el informe, abrir informe, siguiente. Y ese sería informe general. Entonces aquí tenemos informe general. Aquí. Y hagamos un botón para abrir la consulta. Es aquí. Las consultas las ejecutamos desde la opción otras, ejecutar consultas. Entonces consulta general. Y le decimos finalizar. A los botones yo les puedo dejar el botón o les puedo escribir texto como lo estoy haciendo para mejor presentación. Puedo organizar, ajustar al más ancho, ajustar el más alto, alinear arriba y el espacio horizontal, igualar, igualar, igualar horizontal. Ahí ya lo tenemos. Entonces aquí puedo controlar los objetos de la base de datos y voy a crear un botón para cerrar la aplicación. Donde dice aplicación, salir de la aplicación. Aquí no le voy a escribir nada, voy a dejar el botón. Siguiente, finalizar. Y aquí tenemos, ¿sí? Nuestro botón que nos va a cerrar. Probémoslos. Agregar o modificar, ahí me abre el formulario. Informe general, ahí me abre el formulario. Consulta general, ahí me abre la consulta y la voy cerrando. A este formulario le voy a hacer un control que me permita buscar registros al formulario. Entonces voy a cerrar esto, guardo cambio. Al formulario control vacunas, lo abro en modo diseño. Voy a seleccionar estos campos porque voy a bajar un poquito para tener el espacio donde voy a colocar un control que me permita buscar mascotas y poder hacerle los registros de las vacunas. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar este control que se llama cuadro combinado. Le voy a decir que este botón me va a buscar registros en el formulario según el valor seleccionado. Siguiente, le voy a decir que me lo busque por nombre. Lo paso para acá. Siguiente, le dejo ese nombre. Siguiente, finalizar. Entonces, aquí este botoncito es simplemente para buscar esta etiqueta. Entonces aquí le voy a colocar el buscar mascota. Probémoslo. Entonces aquí le digo búsqueme a Laika, búsqueme a Ariel, aquí me busca Ariel, búsqueme a Laika, o lo puede escribir Ariel y le doy enter. Entonces ya tengo el control para buscar las mascotas. Lo demás es colocar esto bien bonito, con más tiempo en el diseño trabajarle. Guardamos cambio y listo. Y aquí tengo el formulario de control. ¿Sí? ¿Qué nos queda? Hemos creado la base de datos y creado cada uno de los objetos de forma sencilla. Hay muchas opciones que se trabajan en Access, muchísimas, ¿sí? Hemos hecho todo de forma sencilla. Y por último, aquí en archivo, quiero que en opciones de la base de datos actual, decirle que cuando se abra la base de datos, mostrar el formulario control. Cuando se abra la base de datos, aquí hay muchas cositas que se pueden organizar. Y que no me muestre el panel de navegación, que es este de acá. Sí, entonces aquí le dije que me mostrara el formulario de control al iniciar la base de datos y que no me mostrara el panel de navegación. Le voy a dar a aceptar, me dice que debo cerrar y abrir la base de datos nuevamente.
Entonces le voy a hacer aceptar, voy a cerrar, y voy a abrir nuevamente la base de datos. Y aquí la tengo, control vacunas, o abro Access, y aquí la tengo, control vacunas, y ya, se me abrió el formulario, control mascota, y desde aquí ya puedo yo agregar información, ver los informes, ver la consulta para hacer filtros, y así sucesivamente. Y este botón me permite salir de la aplicación. Entonces es un ejercicio sencillo de crear una base de datos relacional y cada uno de los objetos de las bases de datos relacionales en Access. Tengo tutoriales donde se explican cosas más a fondo, pero ahorita era solo de forma sencilla.